aprender más de su palabra. Gloria a Dios. Sé que algunos pues han tenido una semana difícil, pero para la gloria de Dios estamos aquí, ¿verdad? A pesar de todas las cosas. Ayer yo creo que algunos estuvieron gozando en una clase muy especial, ¿verdad? En casa de nuestro hermano pastor. Gloria a Dios. Y pues algo de esa clase que se habló, pues vamos a estar también, tiene algo que ver con la clase, con el estudio de esta tarde, ¿verdad? Vamos a comenzar ya porque el tiempo ha pasado y pues voy a pedirle que busquen allá en su expositor el estudio número 16. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo dos citas bíblicas, dos pasajes, ¿verdad? Diferentes, pero que tienen mucho que ver del mismo tema. Ahora sí. Se va. Sí, sí. Gloria a Dios. Vamos a ver nuestra clase, el estudio número 16, que se llama Satanás está sujeto a la autoridad de Dios, ¿verdad? Como cualquier otra criatura, como cualquier, ¿verdad? Otro personaje, también Satanás está sujeto a Dios. Vamos a estar viendo dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra allá en Job. Vamos a estar viendo Job capítulo 2, versículo 3 al 6. Gloria a Dios. Job 3 al 6. Y de ahí vamos a ir a Zacarías 3, versículo 1 al 5. Dos pasajes diferentes, pero que hablan del mismo tema, del cual nos vamos a enfocar en esta tarde. Mientras usted lo busca, yo voy a estar orándole al Señor para que Él nos hable en esta tarde. Padre, gracias te damos, Dios mío, por darnos la oportunidad, Padre Santo, de poder presentarnos delante de ti, Señor, Padre bendito, de lo cual lo hacemos, Padre Santo, con mucha reverencia, con mucho temor, Padre bendito, porque sabemos, Dios, que todas las cosas, Padre, que tú dejaste escritas, tienen que decirse, tienen que ser tal y como salió de tu mismo corazón, Padre bendito. Me pongo delante de ti, Señor, como un instrumento, Señor, para que tú lo llenes, para que tú hables, Padre, para que tú uses mi boca, Señor mío, porque nada puedo decir, nada puedo hacer, Señor, si no es a través de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, de lo cual te pido también, Dios, que tú toques nuestros corazones, que prepares nuestras mentes, Señor, que tú limpies, Padre Santo, todo aquello que se quiera interponer, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias, Padre, en esta tarde. Amén. Ya lo tenemos, ¿verdad? Como objetivo vamos a estar viendo conocer más acerca del dominio que Dios ejerce sobre el enemigo, ¿verdad? El número 2 dice cobrar ánimo y valor para enfrentar a nuestro adversario. Y el 3 dice ejercer autoridad sobre el maligno en el nombre del Señor. Y como decía Pablo, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Amén. Y dice el pensamiento central, la malévola intención de Satanás es avergonzar, arruinar y destruir a los creyentes. Pero Dios ha provisto de medios para detenerlo y derrotarlo. Así que, hermanos, tenemos también argumentos para destruir, ¿verdad?, toda artimaña del enemigo, pero solamente la obtenemos cuando a través de Jesucristo. Por nuestras propias fuerzas, por muy inteligentes que seamos, jamás vamos a poder derrotar al enemigo, ¿verdad? El texto áureo dice: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos, ya todos lo tenemos. Es 1 Corintios 10:13, dice:
Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Dios jamás nos va a dar una prueba, por muy difícil que sea, para que nos quedemos ahí o para que nos destruya, sino que conforme a nuestra fe, conforme a nuestra fuerza, ¿verdad? Él nos va a probar. Es la manera como Él trabaja en la vida de sus hijos. Vamos a leer, ya todos tenemos, ¿verdad?, los pasajes bíblicos. Vamos a leer la lectura antifonal, y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: bien quiero todo lo que tiene la vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: vea que él está en tu mano, mas guarda su espíritu. Dice Zacarías 3:1: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén, no es levantado la. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel a los que estaban delante de él, diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti mi pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Leamos juntos el 5. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermanos, es muy importante para nosotros como cristianos, ¿verdad?, conocer quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Conocer con quién nos enfrentamos día con día en nuestra vida diaria. Pero es importante también, hermanos, saber cómo nosotros podemos destruirlo, cómo nosotros podemos combatirlo. Vamos a estar viendo algunas estrategias que el diablo usa, ¿verdad?, para atacar a la iglesia, para acusar a los hijos de Dios. Pero mientras nosotros nos mantengamos directamente unidos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hermanos, el diablo siempre va a salir corriendo. El diablo está derrotado, el diablo está herido, el diablo Dios ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero si nosotros, hermanos, no nos apegamos a la palabra de Dios, Él tiene argumentos también para destruirnos, ¿verdad? Aunque nosotros tratemos de hacer las cosas bien hechas, pero si no contamos con la ayuda y con la dirección del Espíritu Santo, jamás le vamos a poder ganar, aunque Él ya esté derrotado, aunque Él ya esté vencido. Y eso vamos a estar viendo hoy. Esta clase se me hace muy interesante, ¿verdad?, para que tengamos algunas astucias, artimañas, como el diablo ha venido trabajando desde el principio con los hijos de Dios. Pero en esta tarde vamos a destruir todos esos argumentos en el nombre de Jesús. Dice la enseñanza: las verdades de la palabra de Dios sobre su pueblo son más fuertes que las mentiras y acusaciones del maligno. Gloria sea a Dios. Voy a leer un poco la introducción porque se me hace muy interesante, y pues pongamos mucha atención para que veamos, hermanos, cómo el diablo trabaja. Y aquí, pues, como dije, vamos a desenmascarar cuando algunas veces, ¿verdad?, él nos ataca y pareciera de que son cuestiones de la vida, pero es el mismo diablo el que a veces nos está complicando la vida. Dice la introducción:
El poder de Satanás y de sus ángeles caídos es limitado, ¿verdad? Son criaturas que no pueden hacer nada fuera de la voluntad permisiva de Dios. Tanto Satanás como sus ángeles poseen grandes conocimientos, pero no son omniscientes. Tienen mucho poder, pero no son omnipotentes. Van por todo el mundo para cumplir sus responsabilidades delegadas, pero no son omnipresentes. Pueden sugerir lo malo, pero no pueden obligar la voluntad de otra criatura. Pueden usar astucia y engaño para arruinar a los hijos de Dios, pero no pueden forzar a nadie a cumplir sus designios. Tienen poder sobre la naturaleza cuando se les permite, pero no pueden crear nada. Y solo pueden emplear lo creado conforme a los decretos de Dios. Jamás han derrotado a Dios. En verdad, Dios usa a Satanás como instrumento suyo para castigar y corregir a los santos desviados. Ese es el trabajo del enemigo. Por eso, hermanos, él trata, ¿verdad?, de hacernos fallar, de hacernos pecar contra Dios a través de sus mentiras, creyendo, ¿verdad?, que él todavía tiene, que todavía puede hacer cosas, que tiene autoridad sobre nosotros. Mas, sin embargo, solamente lo logra cuando nosotros nos sometemos, ¿verdad?, a creerle a sus mentiras y a sus argumentos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, entendamos bien claramente cómo Él trabaja, cómo Él actúa, para que en el momento en que Él venga a atacarnos a la mente, en que Él venga, ¿verdad?, a decirnos cosas, nosotros sepamos que es el mismo diablo el que nos está hablando, ¿verdad? Entonces vamos a... Dice aquí unos pasajes de la Biblia, pero dice en Lucas 22, 31, 32, cuando Jesús le dice a Pedro, cuando dice Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti si es necesario. Pero Jesús le dice, Pedro, esta misma noche negarán, y esta misma noche me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Hermanos, aquí hay una gran lección en esto que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, valiéndose, ¿verdad?, que estaba con el grupo de Jesús y de los 12 discípulos, él tomó valor y dijo, yo no solamente estoy dispuesto, dice, a defenderte, sino a dar mi vida también por ti. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, ¿verdad?, decimos cosas, porque a lo mejor estamos contentos, estamos felices, amén, y decimos cosas y el diablo, tanto Dios como el diablo nos está escuchando, ¿verdad? Muchas veces nos paramos aquí en este lugar, muchas veces le estamos cantando y diciéndole, Señor, ahora sí, aunque cantamos ese canto, aunque a mí vengan miles de pruebas, ¿verdad?, aunque pase, aunque el mundo sea destruido, yo voy a seguir adorándote, hermano. Y saliendo de aquí, en la primera situación, prueba que pasa, ¿verdad?, ahí nos debilitamos. Y donde está lo que dijimos aquí en este lugar, si Jesús estuviera, si Jesús nos hablara, ¿verdad?, y cuando nosotros decimos, cantamos, ¿verdad?, o confesamos con nuestra boca y decimos, Señor, ahora sí voy a servirte, ¿verdad?, yo creo que Jesús nos dijera, tú me estás diciendo eso ahorita, pero ahorita saliendo vas a ver que me vas a negar. Estás diciendo eso ahorita. Hermano, esto lo digo no para que nosotros digamos, entonces no voy a decirlo. No, sino para que tengamos cuidado lo que decimos, ¿verdad?, lo que estamos confesando. Y que dependemos de Dios en todo, de su fuerza. De que nosotros no podemos pensar que a lo mejor con nuestra propia fuerza tenemos el deseo, pero sin Él nada podemos hacer, dice la palabra. Amén. Y eso es lo que, como digo, tanto Dios lo escucha como el diablo. Entonces el diablo dice, vamos a ver si es cierto lo que acabas de decir ahorita en la iglesia. Pero hermano, no podemos temerle, no podemos decir, ¿verdad? No podemos temer a lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si lo estamos diciendo con la firmeza, con la convicción, ¿verdad?, de que el Señor es nuestro ayudador, fácilmente vamos a derrumbar todas esas cosas que el diablo nos presente saliendo de este lugar. Porque a lo mejor, hermanos, estamos aquí juntos,
estamos unidos, estamos orando, ¿verdad? Con una oración poderosa. Pero acordémonos que allá en el mundo vamos a estar solos y solo Dios va a ser nuestro ayudador. Bueno, hermanos, dice, vamos a seguir leyendo, dice, este conocimiento es necesario a los creyentes que están conscientes de la realidad de conflictos con los poderes de las tinieblas. Dice, en la primera parte de esta lección volveremos al caso de Job, pero ahora demostrar cómo Dios mantiene un control absoluto sobre las actividades de Satanás. O sea, hermanos, que el diablo no es que ande por ahí nomás haciendo lo que le da la gana, sino que tiene un límite, ¿verdad?, para hacer lo que tiene que hacer. No se manda solo, porque tanto él como los ángeles, ¿verdad?, se presentan, dice, continuamente ante Dios para dar cuenta de todo lo que andan haciendo, ¿verdad? Él no se manda solo, entonces él actúa conforme al poder que Dios le ha dado, conforme, ¿verdad?, los límites que el Señor les ha marcado. Hasta ahí él puede llegar, de ahí no puede traspasarlo, hermano. Por eso nosotros no podemos temerle a Satanás, ¿verdad? Porque sabemos que el que nos cuida es Dios, el que nos protege es Dios ante todas sus astucias. Dice, Dios solo le permitió tocar el cuerpo del patriarca, pero no su vida. Esto demuestra que su campo de acción es limitado y que no puede desarrollar todas sus malvadas maquinaciones contra los hijos de Dios. Hermanos, si nosotros entendiéramos el odio que Satanás nos tiene a nosotros como hijos de Dios, hermanos, si entendiéramos que el diablo nos quiere ver siempre destruido como hijos de Dios, si el Señor se lo permitiera, Él haría de nosotros, ¿verdad?, nos acabaría. Pero todo ese odio, hermanos, se lo tiene que tragar, porque el Señor jamás lo va a permitir que Él nos ataque. Amén. Como Él lo tiene pensado. Dice, otro ejemplo de la incapacidad de Satanás en su lucha contra la obra de Dios es el caso del sumo sacerdote Josué. El profeta Zacarías vio en una visión cómo el Señor reprendió severamente al diablo cuando éste se preparaba para culpar al pontífice por pecados ya perdonados de Dios. Satanás quería seguir achacando a Josué los pecados porque el pueblo ya había sido castigado, pero el ángel de Jehová salió en su defensa, frenando abruptamente la furia diabólica con una severa reprensión. Esto nos asegura la victoria contra el enemigo, pero siempre que estaremos en la voluntad del Señor, ¿verdad? Hermano, el diablo va a usar astucias. El diablo va a querer presentarnos delante de Dios, ¿verdad?, como pecadores, como personas que no merecemos el favor de Dios. Pero si nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos confesado nuestros pecados, ¿verdad?, no hay nadie que nos pueda acusar. Y si el Señor nos perdonó, hermanos, ¿quién nos puede acusar? ¿Verdad? El diablo tiene que salir corriendo, no va a encontrar, porque el Señor no lo va a dejar hablar. Cuando el diablo llegue ante Dios y le diga, mira, tu hijo acaba de hacer esto, pero mira, tu hija acaba de hacer esto, hacer el otro. Entonces dice que Jesús le dice, Satanás, Jehová te reprenda. No van a encontrar manera, ¿verdad?, para acusarnos cuando nuestros pecados ya han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el punto número 1. Satanás está restringido por el poder de Dios. Aquí hay una cita de Job 2, desde el 1 al 10. Si alguien podía buscar en su Biblia y leerlo para que comencemos así. Job 2, 1 al 10, si alguien lo tiene. Aconteció, el otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me iniciaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Gracias, hermano. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que como el diablo va, ¿verdad? Y pone, como le pone a Dios cosas para tentar a Job. Job es una historia, hermanos, que algunas veces los que van en contra, ¿verdad?, de la palabra dicen que esto no fue cierto. Estudiando un poco el libro, lo que dicen los comentaristas, dicen que esto solamente fue una historia, que no existió, que así como Job también existieron muchas otras historias. Pero si tan solamente fuera, hermano, una fábula o un cuento, yo creo que no existiría en la Biblia, ¿verdad? Pero existen otros argumentos que pues aseguran que sí pasó en la vida de Job, ¿verdad?, en un determinado momento. Pero vemos aquí, hermanos, como los ángeles, como tanto los ángeles de Dios como Satanás, continuamente dice que se presentan delante del Padre, ¿verdad?, para ver qué es lo que están haciendo. Yo me imagino que los ángeles se presentan para dar, ¿verdad?, una respuesta de lo que el Señor les manda hacer, ¿verdad? Vayan, hagan esto, vayan, como el proceso de Dios va trabajando sobre el mundo. Y también el diablo pareciera que no tuviera nada que presentar ante Dios, pero porque como Dios es superior al diablo, a los ángeles, ¿verdad?, y tienen, ¿verdad?, que hacerlo de esa manera, según lo que el libro de Job nos enseña. Por eso el libro de Job como que nos mete un poquito al mundo espiritual, ¿verdad? Lo que hemos tenido la oportunidad de leerlo, ¿verdad?, nos damos cuenta cómo trabaja el mundo espiritual a través de lo que Job dice. Entonces dice el punto número 2, dice: es inferior a los ángeles que sirven a Dios. Es una indicación de que en la información de 2.1, igual que 1.6, es una indicación de que Satanás no es superior a ninguno de los ángeles llamados aquí hijos de Dios. Él se presenta de manera inesperada junto a ellos, pero no como parte de los ejércitos de Jehová, sino como un intruso cuyas funciones están fuera del plan divino. A la pregunta de Dios: ¿de dónde vienes?, Satanás respondió igual que a la vez anterior, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto demuestra que no es más que un malhechor ambulante sin una misión determinada, a no ser su insaciable sed de hacer todo el mal que pueda a los que luchan por agradar a Dios. Como pueblo de Dios debemos tener en mente este detalle para no sobreestimar a nuestro enemigo, ¿verdad? Como dije, hermanos, tenemos que reconocer que solamente los vamos a poder derrotar en el nombre de Jesús. En todo momento, hermanos, Él va a ser nuestro enemigo, ¿verdad? Que en todo momento nos va a estar atacando. Él no va a descansar en ningún momento hasta vernos destruidos. Hermana Aida. ¿Verdad? Que la Biblia nos dice que 3/4 partes de ángeles se llevó. O sea, y entonces analizo yo hablando, yo digo verdaderamente que entonces Satanás, aleluya, tiene todos sus ángeles por toda la faz de la tierra y constantemente tendrá que estar yendo delante de Jehová a pedir aleluya, y la molestar a aquella persona. Amén. Y aleluya, a pedirle permiso. Mira, como lo dice aquí, a pedirle permiso porque yo quiero ir, aleluya, donde aquella persona anoche estaba viendo una película y hablaba de eso mismo, la vieron en enlace, acerca de eso, de que Satanás está atento en todo momento, y así toda la clase, en todo momento, aleluya, viendo a quién acusar, viendo a quién molestar, viendo a quién le quiere hacer la vida imposible. ¿Ves? Ese es el trabajo de él.
Gloria a Dios. El problema, ¿verdad?, de que el diablo tiene con nosotros es que nosotros podemos estar bien en el camino de Dios, por decirlo así, pero con un errorcito que cometamos, ¿verdad?, luego el diablo va a acusarnos. Luego va a decir, mira lo que hizo, mira lo que pasó. ¿Por qué, hermanos? Porque ese ha sido el trabajo del diablo. Jehová le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? A mi siervo Job dice que es un hombre temeroso, íntegro delante de mí, ¿verdad? Entonces el diablo empezó a ponerle cosas, ¿verdad? Porque por esto, por el otro, por eso él te sirve, porque no le hace falta nada, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo de él. Pero nosotros contamos, ¿verdad?, con Jesús, que viene a ser nuestro abogado. En cuanto nosotros cometemos una falta, lo primero que tenemos que venir a hacer es a presentarnos delante de Dios y confesarle que le hemos fallado. No quedarnos con eso en nosotros, porque entonces de ahí el diablo se va a agarrar, ¿verdad?, para acusarnos. Y si nosotros permanecemos así, cuando nos demos cuenta, hermanos, ya estamos haciendo otras cosas que no teníamos que hacer. Pero tenemos el consuelo, hermano, de que un día todo esto se va a acabar. Un día, ¿verdad?, va a llegar el momento en que el acusador va a ser quitado, ¿verdad? Pero eso va a ser cuando nosotros ya estemos en la presencia de Dios. Mire lo que dice aquí, voy a leer, dice, lo que sí debemos hacer es ver a Satanás como un enemigo vencido, como una fiera malherida que trata de atacar con lo último que le queda de energía maligna. Por otra parte, saber que el tiempo de nuestro adversario se está acabando nos debe servir de aliento para avanzar con el mensaje de salvación a los perdidos y consuelo a los que viven atemorizados de él, ¿verdad? Esto debería de darnos fortaleza, esto debería de darnos aliento a nosotros, ¿verdad? Saber, hermanos, que contamos con la ayuda de Dios, de que no estamos solos. Él es el que nos guarda, el que nos fortalece. Y mientras nosotros, hermanos, vivamos una vida íntegra, una vida, ¿verdad?, sometida a la palabra del Señor, no tenemos que preocuparnos. Aunque el enemigo sea un mentiroso, aunque el enemigo ataque, aunque el enemigo, ¿verdad?, venga contra nosotros, pero si no hay quien nos acuse, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, no hay quien nos venga a decir, tú estás mal, tú estás haciendo esto. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que lo va a reprender cuando Él se presente delante de Dios para acusarnos. Por eso, hermanos, nuestro enfoque siempre tiene que ser, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿en qué tú quieres que yo te sirva? ¿En qué, cuál es lo que a mí me pertenece hacer? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el material, tenemos la ayuda de Dios para llevar a cabo nuestro servicio en la obra del Señor. No estamos solos, ¿verdad? Dice, un creyente fiel vence al diablo. Entonces vemos, hermano, ya vemos cuando el diablo, como cuando Satanás se presenta la primera vez ante Dios y le dice, Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces, ¿qué le dice el diablo? Porque tú le das todo lo que él tiene, tú se lo has dado, y así, pues, ¿quién se va a preocupar por no servirte o por fallarte? Más, bueno, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que murieron sus hijos, que sus bienes se los quitaron, que todo lo que él poseía, ¿verdad?, se lo quitaron. Entonces viene la otra vez que se presenta ante Dios, el diablo le dice, porque le quitaste sus hijos, le quitaste su casa, dice, pero eso los pudo soportar porque eso no era gran cosa, sus bienes no le importaban tanto, pero ahora toca su vida, ¿verdad? Toca su cuerpo, le dice, para ver, y vas a ver cómo inmediatamente él va a renegar, él va a negarte, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces vemos cómo el diablo nos anda acusando, ¿verdad? Anda buscando cómo destruirnos, y por eso nosotros no tenemos que aferrarnos de nada. Tenemos nuestro carro, tenemos nuestra casa, tenemos nuestra posición, tenemos todo lo que poseemos, hermanos, y no podemos decir yo dependo de esto o esto es mío. ¿Por qué? Porque de ahí se agarra el diablo, ¿verdad? Y de ahí
él busca la manera de acusarnos ante Dios. Por eso, hermanos, nuestro enfoque siempre tiene que ser en el nombre de Jesucristo, en la presencia de Dios. Porque si nosotros nos aferramos a esto, hermanos, el diablo de ahí se va a agarrar para decir porque él tiene esto, porque él tiene el otro, ¿verdad? Dice, había pasado la primera prueba sin ofender a Dios. El testimonio más hermoso que se puede oír acerca de un creyente es: ¿todavía mantiene su integridad? Qué bonito, hermanos, que alguien pueda decir algo así, ¿verdad? De nosotros. Por decirlo así, perdimos la casa, ¿verdad? Pero que nos digan: ¿todavía mantiene su integridad a pesar de que ya perdió su casa? Se quedó sola, su pareja se fue con otra, ¿verdad? Y todavía mantiene su integridad, ¿verdad? Todos le han fallado, ¿verdad? Todos han conspirado contra él y todavía mantiene su integridad, ¿verdad? Qué glorioso, hermano, es que nosotros tengamos esa convicción, esa seguridad de que así como Dios, como hemos logrado todo, ¿verdad? Así de la misma manera sabemos que se nos puede quitar y Dios nos los puede otra vez devolver. Pero lo importante aquí, hermano, es cuando dice: todavía mantiene su integridad. Dice: solo podemos ser íntegros delante de Dios cuando Él está a nuestro lado para ayudarnos en nuestros conflictos con nosotros mismos y con nuestro adversario, ¿verdad? Ahí, hermanos, ahí donde nos damos cuenta realmente quién es Dios en nuestra vida, cuando se nos ha quitado todo, ¿verdad? Cuando aquello que teníamos, pues ahora ya no lo tenemos. Vamos a seguir viendo aquí, hermanos. Dice, cuando leemos que la ruina de Job le vino sin causa algunos de su parte, viene a nuestra mente la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi caso os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muchas veces, hermanos, vamos a ser probados sin andarlo buscando, ¿verdad? Sin andarnos metiendo en problemas. Las pruebas van a llegar solamente para probarnos si verdaderamente somos íntegros delante de Dios. Dice, la segunda sugerencia de Satanás fue atacar el cuerpo de su víctima. Tras su fracaso anterior, al ver cómo las pérdidas materiales de Job no habían afectado su relación con Dios, pensó un ataque directo lo haría caer en la trampa. La malévola insinuación fue: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Esto nos enseña que las pruebas a veces empiezan a nuestro derredor, pero poco a poco se nos va acercando hasta que llegan a nuestra vida personal. Con todo, cuando nuestra fe está basada en la palabra de Dios y nuestra confianza en las promesas del Todopoderoso, nada nos puede conmover. Pero, hermanos, eso es lo importante que nosotros debemos de pensar siempre en nuestra mente, ¿verdad? Que por muy difícil que sea la prueba que estemos pasando, a veces no es fácil, hermano. Lo leemos en la Biblia, nos cuentan las cosas, ¿verdad? Pero cuando nos tenemos que enfrentar nosotros personalmente, ¿verdad? Es ahí donde nos damos cuenta verdaderamente si nuestra relación con Dios está firme o únicamente, ¿verdad? Lo estamos diciendo porque no nos ha alcanzado a nosotros, como le pasó a Job. Pero el Señor sabe, hermanos, hasta dónde nosotros podemos aguantar, hasta dónde nosotros podemos llevar, ¿verdad? El Señor nos va a mandar una prueba de la cual nosotros tengamos que quedarnos ahí, de que no nos podamos levantar, ¿verdad? Pero hay que pensar también, hermanos, como lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, de que a veces no es la prueba de Dios, a veces son nuestras propias culpas, nuestras propias concupiscencias las que nos hacen llegar a momentos difíciles, a pasar crisis en nuestra vida, ¿verdad? Dice no puede hacer más de lo que Dios le permite. Por eso, hermano, el poder de Satanás está limitado. Y eso es lo que nosotros nos hace, ¿verdad? Ser victoriosos, ser triunfantes. Porque así como Dios lo derrotó, ¿verdad? En el nombre de Jesús también nosotros, el diablo será derrotado en el nombre de Jesús. Dice, el papel del adversario como instrumento para probar a los hijos de Dios se ve en el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás,
y aquí él está en tu mano. En esta ocasión Dios le permitió al enemigo atacar la salud de Job para probar la solidez de la fe de este varón ejemplar y comprobar su lealtad a los principios que se habían impuesto. Hermanos, gracias a Dios que a veces nosotros no somos sometidos a este tipo de pruebas. A veces nuestras pruebas no son tan difíciles como las que tuvo que pasar Job, ¿verdad? Pero aunque no tengamos que pasar, hermanos, llegar hasta ese mismo nivel del cual Job fue sometido, ¿verdad? Debemos de permanecer firmes, debemos de permanecer fiel a nuestro Señor. Hermana Aida. Fíjese que aquí habla que Dios prueba nuestra fe. Es la fe lo que Dios probó en Job. Por eso Dios le dijo, como que dice, este es mi gallito, en palabras acá, este es mi gallito, yo no lo juego, porque él sabía, aleluya, que Job iba a dar el todo por Dios, que no iba a blasfemar contra él, aunque le doliera todo su cuerpo, que tenía que rascarse, aleluya, con ladrillo, con ceniza, que yo me imagino, nada más, yo cada vez que leo esa historia de Job, yo digo, aleluya, eso le tendría que arder su piel y tener, aleluya, que esperar, porque hay que esperar en Dios hasta que, aleluya, Dios le sanara, le devolviera nuevamente su piel, que Dios hiciera lo que Dios iba a hacer, dándole nueva esposa, dándole nuevos hijos, dándole todo nuevamente para atrás. No sé si me pasé. No, y se lo multiplicó. Dice, yo sigo probando la fe de este hombre. Le dejó a su esposa, hermana. Amén. Lo único que le dejó. ¿Puedo comentar algo más? Sí, hermana. El Señor permite, como dice la palabra, Él no nos da una prueba mayor de la que podamos soportar. Pero no quiere decir eso que siempre saldremos victoriosos en esa prueba. La prueba la podemos soportar, como pasó en el caso de Pedro. Dice la palabra, Satanás ha pedido, los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Así que de la misma manera que Él se presentó en el cielo y trajo a la mente el nombre de Job, ahora fueron los discípulos. Y el Señor no le dijo a Satanás, no lo vas a hacer. Él se lo permitió, sí, lo vas a hacer. Entonces la petición de Jesús era que tu fe no falte. Amén. Y cuando regreses, porque Él sabía que Él no iba a soportar esa prueba. Así es que, pero en el cristiano, como dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor, se levanta. De la misma manera, si el Señor nos permite pasar por una prueba, que a lo mejor no salgamos en este momento victorioso, nos levantamos en el nombre del Señor y a lo mejor como a Pedro en el camino le vuelve la misma prueba y esa vez sí salió victorioso de esa misma prueba, que se cree que todos ellos murieron como mártires. Así es que si eso llegara a pasar, la prueba viene siempre de parte del Señor, aunque no la pasemos bien. Amén. Porque Dios tiene, ¿verdad?, propósitos para con nosotros. Y por eso, hermanos, mis pruebas que yo paso no son las mismas pruebas que pasa otro hermano, porque conforme el nivel de fe que cada uno tengamos, ¿verdad?, el Señor nos va probando. Yo no sé, ¿verdad?, cómo yo me sentiría si un día llegara a padecer alguna enfermedad mortal, por decirlo así. Yo no sé cuál sería mi actuación, ¿verdad?, en ese momento. Pero bueno, el Señor siempre nos va a dar conforme nosotros podamos ir aguantando. Siempre y cuando, hermanos, estemos buscando de la misericordia del Señor. Así como aquí vemos, ¿verdad?, el caso de Satanás, el caso de Job. Con Satanás, Job fue probado, ¿verdad?, de esta manera. Pero podemos agarrar muchos ejemplos de la manera, ¿verdad?, como Él llega a nosotros. Y como decía nuestra hermana, Jehová dando fe, dando legalidad del testimonio de Job, ¿verdad?, con Satanás diciendo, míralo como Él me sirve, míralo como Él me busca, ¿verdad? Pero esto llegó a convertirse, ¿verdad?, en enfermedad, ¿verdad?, o en el momento difícil de Job.
Fíjese, hermano, perdone. Las pruebas te acercan a Dios. Dios sabe cuando estamos un poquito retiraditos de Él. Él lo sabe. Usted no se lo tiene ni que decir a Él. Cuando usted está un poquito retiradito de Dios, Dios mira, o te despierta, mira, levántate, qué sé yo, Él te estimula. Mira, todavía nos quedamos. Vuelve otra vez, aleluya. Dice, eso te caíste, te pegaste las rodillas. Aleluya, ay Señor, me caí, me caí las rodillas, qué sé yo, hermano. Y vuelve, aleluya. Entonces, todo eso nos acerca a Dios, por más leve que sea, por más pequeña que sea tu prueba, es para que tú te acerques a Él, para que tú le busques y tú te puedas, aleluya, a someter a Él. ¿Ve? Que nos acerquemos a Él, nos sometamos a Él. Porque a veces creemos, aleluya, que estamos sometidos. Oiga, a veces creemos que estamos sometidos y no estamos sometidos nada. ¿Verdad que sí? Creemos que estamos sometidos. Creemos, mas no estamos sometidos nada. Así es que Dios todo lo permite para nuestro crecimiento, para que le busquemos. Amén, hermana. Amén. Y sí, porque a veces, aunque nos duela, a veces es tan grande el amor de Dios que el Señor, que es omnisciente, ¿verdad? Él ve lo que nos espera más adelante, entonces Él siempre nos va poniendo para que nosotros nos enderecemos, para que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él sabe los peligros que nosotros vamos a tener más adelante. Mire, Job, como dije, pasó todas estas pruebas, la forma en que él pasó, pero a veces no sucede lo mismo. Dice, tomando en cuenta este hecho, podemos decir entonces que aunque la mayoría de las enfermedades obedecen a causas naturales, algunas vienen como pruebas de parte de Dios, en tanto que otras, en casos específicos, aparecen como medidas de castigo por actos contrarios a la voluntad divina, ¿verdad? Y es donde nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? De que, por ejemplo, si estamos mal delante de Dios, hay que pensar de que, pues, si vienen enfermedades para que nos alineemos con Dios, es para que nos pongamos a cuentas con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios es amor, Dios es vida, Dios todo lo que haga en nosotros va a ser para vida, ¿verdad? Y para bien, ¿verdad? El Señor jamás tiene planes de que nosotros perezcamos, de que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos de Él, sino que todo lo que nos vaya aconteciendo va a ser a través de su voluntad. Y así, hermanos, vemos cómo Dios se compadece de nosotros. Y por eso Él nos guarda, Él nos avisa, nos advierte de las cosas que vamos a enfrentarnos. Dice, el sabio Job todavía tenía muchas lecciones que dejar para la posteridad. Preservarle la vida, pues era más importante en la revelación divina que abandonar la vida de su siervo en las maléficas manos del tentador. No se nos dan todos los pormenores de la enfermedad de Job, ni de lo que hizo para tratar de aliviarse de ella, pero lo que se nos dice es suficiente para reconocer que aquellos fueron los 7 años más tristes de la vida, de su vida, ¿verdad? Saber en qué situación ya estaba Job, ¿verdad? Saber cómo se encontraba físicamente su cuerpo, pero él había determinado no faltarle a Dios, no ofenderle a Dios con lo que le estaba pasando. Pero hermanos, no solamente el problema de Job era la enfermedad lo que lo atacaba, no solamente era de que ya no tenía bienes, ya no tenía hijos, ya no tenía nada, sino que faltaba algo todavía, ¿verdad?, que venía a atormentarlo y aún más, ¿verdad? Y ese algo que todavía faltaba y que era lo menos que él esperaba, ¿verdad?, recibir ataques, fue la persona que más lo atacó, que fue su mujer, su esposa, ¿verdad? Dice, sus armas son ineficaces sus armas son ineficaces cuando hay fe. Entonces, mire, dice, la sarna maligna no fue el único instrumento que se valió del diablo para hacerle la vida imposible a Job. La esposa de este también fue utilizada. No se dan detalles acerca de esta mujer,
pero en lo poco que se dice de ella podemos detectar su falta de fe y su mala relación con el Dios de su marido. Sus palabras reflejan incredulidad, ¿verdad? Nos damos cuenta que en ese entonces podemos decir que había muchos dioses, ¿verdad? Y cada uno creía en diferentes dioses. Esta mujer, yo me imagino que tenía otro Dios. Por eso cuando se presenta y cuando le dice a Job, ya dice, maldice a tu Dios. No dice maldice a Dios, ¿verdad? Como nuestro Dios, sino que es específicamente tú crees en Dios, maldice a Dios y muérete. Hermanos, aquí también hay una gran lección para nosotros hoy en día. Suena un poquito duro, un poquito, ¿verdad? Pero así es como lo está presentando. Job, hermano, era una persona íntegra con Dios, ¿verdad? Hacía todo lo posible por agradar a Dios. Y la mujer no lo estaba apoyando. Estaba con él cuando él tenía bienes, cuando le daba todo lo que ella necesitaba, ropa, joyas, ¿verdad? Y todo lo que ella quería, ahí estaba con él. Pero en el momento de la prueba, ¿verdad? Nos damos cuenta que no estaba caminando de acuerdo con él. Entonces, hermanos, lo que aquí y lo que yo he estado analizando es que muchas veces, ¿verdad? Cuando Dios nos llama al ministerio, ¿verdad? Tiene que venir los dos de acuerdo, ¿verdad? Si no vienen los dos de acuerdo, hermano, en el momento de la prueba, ¿verdad? El uno va a echarse para atrás y va a empezar a desanimar al otro. ¿Por qué, hermano? Porque por un ejemplo nada más de lo que pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, Dios me llama a mí como líder de caballeros, como líder de damas, o cualquier otro ministerio. Dios me llama, ¿verdad? Y yo empiezo a trabajar para Dios, pero ese llamamiento tiene que ser de los dos, ¿verdad? Tiene que ser de la pareja, de toda la familia tiene que estar involucrada, reconociendo, hermanos, de que no fue el pastor, no fueron los líderes, la autoridad de la iglesia el que me puso a mí a trabajar, sino que fue Dios quien me llamó. Porque pasa esto, hermanos, que cuando empieza, ¿verdad?, a haber desánimo, las personas empiezan no a trabajar como debería de ser. ¿Quién es el primero que está ahí para decirle, y tú sigues aguantando esto? Mira, las hermanas no te apoyan, mira, los hermanos no van a Celecita y no llegan, mira, los jóvenes, tú les hablas de una cosa y ellos hacen otra cosa, ¿verdad? ¿Quién es la primera persona que nos va a atacar en ese sentido? Nuestra pareja. Siempre nos va a decir, ya, renuncia a eso, deja que lo haga otro, ¿verdad? Y tú ya empiezas si no te siguen, pues no, a ver, y que busquen otro, ¿verdad? Por eso, hermanos, lo mismo estaba pasando si lo vemos en el caso de Job, ¿verdad? Ella estaba involucrada, pero no estaba comprometida a cumplir la ley de Dios como lo estaba haciendo Job. Eso es lo importante, hermanos, de que si Dios nos llama, de que si vamos al servicio de Dios, tiene que ser nuestra familia completamente, ¿verdad? No uno por un lado y otro por otro lado, porque en el momento menos determinado es la persona a la que nos va a apoyar o nos va a atacar, para que nosotros dejemos nuestro cargo, para que nosotros nos desanimemos. Y eso mismo le estaba pasando a Job. Ya como dije, ya sus bienes se lo habían quitado, ya la enfermedad había llegado a su vida, y la persona que él creyó que iba a estar allá a su lado apoyándolo, ¿verdad?, dándole fuerza, diciéndole, no te preocupes tanto, estaba contigo en las buenas, ahora quiero estar contigo a las malas. Pero no, al contrario, ¿verdad? En su dolor, en su angustia, en su enfermedad, en su tristeza, ¿verdad?, llegó el último instrumento que el diablo estaba utilizando para atacarlo. Y si nos damos cuenta, hermanos, hoy en día, a quienes el diablo usa para atacar a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los más débiles, a los que no están seguros de su salvación, a los que no se han entregado completamente a Dios, son los primeros a los que el diablo usa para atacar a los hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? También en su astucia usa a las personas que más queremos.
a las personas que más cerca de nosotros están. Amén. ¿Por qué? Recuerda cuando, ¿quién entregó a Jesús? Uno de sus discípulos, uno que estaba cerca de él. Él sabía a qué hora Jesús se levantaba, a qué hora se acostaba, a qué horas comía. Por eso la señal que les dio a los que lo arrestaron, les dijo, al que yo bese. ¿Por qué no fue a besar? Porque estaba cerca de Jesús. Porque así nos pasa en la vida cristiana. Las personas que más daño nos hacen, las que más nos hieren, son aquellas personas que están cerca de nosotros. Siempre el diablo va a usar como instrumentos, como armas, como dardos para herirnos, para entristecernos, para hacernos daño. Pero que el Señor los reprenda, porque si gracias a Dios, personas que nos aman, que supuestamente nos aman, han fingido, allá ellos, nosotros hagamos nuestra parte con un corazón sincero, con un corazón dispuesto de servir siempre al Señor. Porque lo que dicen, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Lo que hagamos, hagámoslo con amor, para que el Señor se glorifique. Y le quitamos al diablo cualquier instrumento que él quiera usar para entristecernos. Porque podemos levantar manos limpias, podemos levantar corazón dispuesto, sincero, y el Señor se va a glorificar. Y eso lo vemos, bueno, aquí no, ¿verdad? Pero en otras iglesias hay personas, hermanos, que llegan a la iglesia, cantan con nosotros, ¿verdad? Oran con nosotros, van con nosotros a diferentes sitios, pero son como instrumentos del diablo que en un momento, ¿verdad?, determinado se va a voltear contra nosotros, ¿verdad? Y nos va a atacar, nos va a ofender. De la persona que menos lo esperamos, ¿verdad? Es la persona que es la que nos va a venir a atacar, ¿verdad? Porque el diablo así actúa, como digo, siempre se va a ir con los más débiles. Y por eso es que no debemos poner nuestra mirada en lo que sucede a nuestro alrededor y reconocer la artimaña del diablo, que está metido en todas las iglesias. Así que si nosotros salimos huyendo de una, buscando la paz en otra, el diablo también está ahí. Y también ahí hay personas que no están caminando bien con el Señor, que también Satanás lo va a usar. Así que por eso es que muchos terminan quedándose en su casa, porque no quieren enfrentarse con esas cosas. Pero tenemos que ser victoriosos en el Señor, porque si nos quedamos en la casa, entonces estamos siendo derrotados. Amén. Y aún los amigos llegaron a su casa. Fueron los amigos que le empezaron a... La mujer, pues la mujer, ni el nombre da la Biblia, dice la mujer de Job. Esa no tuvo ni nombre. Pero los amigos... Pero si la mujer era la madre de ese muchacho, ella también sufrió. Sí, exacto. Y los amigos lo que le decían era... tú estás aquí porque a lo mejor fallaste a Dios por los pecados, es lo que le decían los amigos. Por lo que tú hiciste, por eso estás pagando las consecuencias hoy en día. Entonces ahí nos damos cuenta quién usó a la mujer, quién usó también a los amigos para acusarlo, ¿verdad? Pero Job no, él, hermanos, por eso digo, la prueba de Job fue bien difícil, ¿verdad? Y pues yo sé que Jehová, Dios lo hizo porque conforme a la fe que él tenía. Mi Redentor vive, dijo, me levantaré victorioso. Amén. Mire, porque decía la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dice, en sus profanas expresiones demuestran tres cosas. Lo primero número uno dice, no le importaba nada la fe valiente y la inquebrantable integridad delante de Dios, del Dios de su esposo, o sea que no era el Dios de ella, como digo, ella a lo mejor tenía otros dioses. Número 2 dice, no había temor de Dios en su corazón, sin ningún miramiento insultó a Job y de manera vil y respetuosa le insinuó, maldice a Dios, ¿verdad? Número 3 dice, no tenía absolutamente nada de amor hacia su marido, quien con esfuerzos y cariño le había colmado de tanta riqueza y atenciones, ¿verdad? Entonces era lo último, ¿verdad? Como diciendo el diablo, ya le voy a dar el tiro de gracia para que renuncie a su fe, ¿verdad? Maldiga a Dios
Ya. Más sin embargo, hermanos, esos son los tipos de cristianos que Dios está buscando hoy en día, ¿verdad? Que pueda el Señor decir, no has probado a mi amigo Miguel, no has probado a mi hijo Edwin, y has visto cómo él es íntegro, que aunque esté pasando pruebas, aunque le estén viniendo dificultades en su vida, ves cómo me sigue buscando, ves cómo me alaba, ves cómo su entrega hacia mí va más allá de todo lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, a ver, y así, hermanos, nos vamos a encontrar con muchas cosas en nuestro caminar, pero a pesar de todo, hermanos, la victoria es nuestra. La batalla está ganada, ¿verdad? Y no tenemos nada de qué temer si andamos caminando en la voluntad de nuestro Señor. Y aprendamos, hermanos, a reflexionar y abramos bien nuestros ojos, ¿verdad? Cuando lo que nos está pasando viene de parte de Satanás. Como el diablo usa personas, usa material, cosas materiales, usa, bueno, todo lo que el diablo, porque ahí dice que él puede usar lo que sea, lo que no puede es inventarlo, pero sí usa de cualquier método para engañarnos, para seducirnos hacia el mal. Pero contamos con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Así que pues, bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase porque ya nos sonaron la campana. Y pues no vamos a agarrar más tiempo de lo que nos dan. Así que pues, que el Señor nos bendiga y que meditemos en la palabra del Señor en nuestra clase de esta tarde. Amén. Gloria a Dios.